Continuamos con glicólisis y ciclo de Krebs. Después vamos a pasar a lo que es apuntes generales de microbiología y parasitología. ¿Sale? Vamos a ver bacterias, hongos, parásitos. A ver. Me parece que se movió un poquito la... Dame un segundito. Si bien así cargué la correcta. Ok, correcto, sí. Bien, aquí nos quedamos entonces. Terminamos la vez pasada con esto, lo que era la clasificación de las proteínas según su forma, composición, solubilidad. Les puse algunos ejemplos y su función. Continuamos entonces, glicólisis. Bueno, cuando hablamos de la glicólisis hablamos de uno de los mecanismos de respiración celular que forman parte del metabolismo de la glucosa. Antes de que empiece con la glucólisis o glicólisis, les puse aquí en general arribita, en estos tres cuadritos, en rojo, en verde y en negro, tres rutas metabólicas que puede seguir el azúcar. Ahorita vamos a hablar generalmente y como parte del temario que tenemos para ustedes de la glicólisis, pero para que no se nos escape la información, para que podamos interrelacionar esos conceptos, les puse tres que son quizá mutuamente dependientes, o bueno, integralmente dependientes unos de los otros, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, entendemos que son estas sustancias, estas biomoléculas que ya vimos anteriormente cuáles son, cómo se las clasifican y para qué sirven. También debemos entender cómo se procesan. En la clase pasada, ayer les puse algunos ejemplos de cómo se metaboliza la glucosa en la sangre, cómo se almacena como glucógeno en el hígado, cómo el glucógeno en el hígado y en el músculo también va a pasar después de nuevo a glucosa y así. Ahora, vamos a agregar un poquito más de información a lo que les mencioné ayer. Por ejemplo, voy a agarrar el concepto gluconeogénesis, que está en negro. La gluconeogénesis es un concepto que hace alusión a una vía o a una manera, a una vía metabólica, a una forma celular en la que se puede sintetizar de nuevo o desde cero los carbohidratos. Haciendo una recapitulación, algunos carbohidratos los vamos a obtener mediante la dieta, a través del insumo de monosacáridos, diglisacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, etc. Pero también el cuerpo, bajo ciertas circunstancias, nuestras células pueden obtener carbohidratos por otras vías. Aquí es donde entra la gluconeogénesis. Cuando hablamos de esto, se habla de una síntesis o de una elaboración de carbohidratos a partir de otras biomoléculas, o más bien a partir de los componentes de otras biomoléculas. Por ejemplo, en el hígado, principalmente en el hígado y a veces en algunas otras células, pero principalmente en el hígado, que quede muy importante, que quede claro eso, se va a formar carbohidratos a partir de, pero no solo, proteínas, lípidos, aminoácidos. Entonces, una persona que pudiera estar privada de la ingesta de proteínas, perdón, de carbohidratos puros, como azúcar, en forma de lactosa, sacarosa, fructosa, las que encontramos en la naturaleza y en los alimentos del día a día, pudiera obtener el azúcar por otras vías de manera secundaria, no tan eficiente como lo implicaría obtener la energía a través de la dieta pura del azúcar tal cual, en su estado natural, pero son vías alternas que sirven para proveer energía en casos donde no se tenga la disposición de los elementos energéticos primarios, ¿sale? Entonces, el metabolismo de las proteínas, que tiene sus propias vías complejas, que van a analizar a profundidad cuando estén en la facultad, estudiando bioquímica y fisiología, a ese nivel más profundo. Ese metabolismo de las proteínas, al ser ingeridas por el cuerpo, al ser degradadas por las enzimas que tenemos en la boca, que tenemos con los jugos gástricos, por el pH propiamente de los jugos gástricos, en el duodeno, en el intestino delgado, y todas estas maneras en las que vamos a descomponerlas en sus bases más pequeñas, los aminoácidos, van a almacenarse dichos aminoácidos en el hígado y en otras células. Cuando no tengamos entonces azúcar pura o carbohidratos directos para obtener energía, el hígado puede utilizar los elementos que conforman a las proteínas, pero ya degenerados por la digestión,
a través de todas las enzimas, el paquete de enzimas que la degeneran en la célula, para volver a generar energía de fácil utilidad. Esto es la gluconeogénesis. Entonces, en resumen, es a contraposición de la glicólisis un mecanismo por el cual acumulamos, generamos, empaquetamos, construimos desde cero azúcares para nuestra energía, para utilización de nuestras células. Cualquier célula que se les ocurra. ¿Okay? Principalmente se realiza en el hígado. Eso es gluconeogénesis. En pocas palabras, 2 puntos. Gluconeogénesis: formar azúcar a partir de otras biomoléculas, o más bien de los componentes de las otras biomoléculas, como los ácidos grasos, de los lípidos o los aminoácidos de las proteínas. ¿Okay? No vamos a estudiar las vías metabólicas de este proceso tan complejo que es la gluconeogénesis. Lo harán en su momento, pero ahorita les repito, lo que queremos es que queden claros los conceptos generales y que ya luego ustedes vayan uniendo, cuando entren a la licenciatura, las pequeñas piececitas bastante complejas bioquímicamente hablando, ¿no? Por otro lado tenemos a la glucogenólisis y la glucogénesis. La glucogénesis es la formación y la síntesis de glucógeno, ¿sale? Perdón, de glucosa en el hígado. Eso es lo opuesto a la glicólisis también, pero de una manera más microscópica o menos compleja, y haciendo alusión a los componentes de la propia azúcar. Es decir, se van a utilizar elementos disacáridos, monosacáridos, oligosacáridos, etc. Eso es la glucogénesis. También se da principalmente en el hígado. Entonces, a diferencia de la gluconeogénesis, esto es formar el glucógeno a partir de elementos azucarados, o de elementos carbohidratos, o de elementos de glucosa, ¿okay? O de alguna variante de la glucosa, ¿okay? Entonces, gluconeogénesis es formar glucosa y glucógeno a partir de otros compuestos que no son azúcares. La glucogénesis es formar azúcar, glucosa y glucógeno a partir de elementos que sí son carbohidratos, de naturaleza de carbohidratos, de la misma naturaleza que los demás carbohidratos que ya vimos, ¿vale? Principalmente glucosa, es la principal que se forma. ¿Por qué? Porque es la de más fácil y de más sencilla metabolización, utilización y administración por la célula, ¿sale? Hay otras vías para formar y metabolizar otros azúcares, como la fructosa, que tiene sus propios mecanismos químicos, sus propias enzimas, algunas de las cuales también forman parte de la glucogénesis de la glucosa y el glucógeno. También, eso es para que ustedes lo sepan ahora, pero no es algo que vayamos a ver a profundidad en este momento, ¿sale? Luego, a contraparte de la glucogénesis, que es la formación del azúcar, de la glucosa y del glucógeno por carbohidratos mismos, utilizándolos como materias primas, se encuentra la glucogenólisis, que es la degeneración de estas macromoléculas que formamos en la glucogénesis a partir de metabolitos de los carbohidratos propios del azúcar, no extraños a los azúcares como los lípidos y las proteínas. Esto es lo que les mencioné en la clase pasada, que hacía también el hígado principalmente, que era cuando había, por ejemplo, una baja de azúcar o de glucosa en los niveles de glicemia normales en la sangre en un paciente que no ha sido expuesto a los carbohidratos por una dieta mala o por lo que sea. Entonces, hablando de la glucogenólisis, ¿no? Entonces el cuerpo dispara ciertas alarmas a través del eje del hipotálamo, todo el sistema endocrinológico, al páncreas, y el páncreas manda al glucagón para que vaya a las células donde se encuentren depósitos de glucógeno, que es glucosa compuesta, y los liberen otra vez a la sangre. Entonces ahí hablábamos ya de un proceso endocrinológico o endocrino, ¿okay? La glucogénesis y la glucogenólisis. Ahora, el que vamos a abordar ahorita, el que vamos a abordar de manera general y funcional, no su naturaleza bioquímica en sus complejos de enzimas funcionales y los metabolitos que se generan y que entran en la vía, sino más bien, le repito, funcionalmente hablando, es la glicólisis. Y vamos a ver también el ciclo de Krebs que se relaciona con él, de nuevo de manera funcional nada más. Entonces, este es el panorama general de lo que es el metabolismo de la glucosa, sin mencionar las enzimas, sin mencionar los metabolitos, sin mencionar estructuras complejas y las vías complejas en las que van a trabajar. Entonces se relacionan con la glicólisis. ¿Cuándo funciona? ¿Cuándo entra más bien en el mecanismo de la glucólisis? ¿O cuándo lo vamos a ver activo, activándose, sucediendo en la célula?
Primeramente lo vamos a ver o apreciar en los procesos de respiración anaeróbica. Van a buscar ustedes en los libros, que voy a pasarles el segundo libro hoy de este tema, y van a encontrar que algunos autores hacen referencia a este proceso de obtención de energía, principalmente durante estadios particulares o en células específicas que pudieran no tener ciertos organelos que están relacionados con este proceso. Entonces, principalmente la respiración anaerobia en las células lo vamos a encontrar en las células del neonato, ¿ok? Cuando una madre está pariendo, durante este proceso de parto, antes, en los minutos antes, durante y sobre todo antes y durante del mismo, pues el bebé no está expuesto a las cantidades de oxígeno normales, por lo cual sus células están realizando, la mayoría de ellas, un proceso de respiración anaeróbica, porque sus pulmones todavía no están descongestionados, aún pueden tener líquido amniótico en las vías aéreas, que luego va a ser excretado por los médicos, deletreado por los médicos y por el propio reflejo de tos, etcétera, ¿no? Pero durante esos procesos, durante el parto, antes del mismo, las células de un feto pudieran tener una mayor respiración anaeróbica que una aeróbica. Ese es un ejemplo de dónde la vamos a encontrar. Otro ejemplo, la encontramos, lo puse aquí en el recuadro, a este amarillito de la derecha, en las células del testículo, donde se forma la testosterona y los espermatozoides. Este tipo de células carecen de mitocondrias, ya sea total o parcialmente, por lo cual el requerimiento energético es mayor o es superado por la demanda. En este caso, la respiración anaeróbica no se da, sino más bien una de forma anaeróbica, que tiene varias características que ahorita voy mencionando, ¿no? Primero estamos viendo dónde lo vamos a encontrar y por qué. También lo encontramos en la médula renal. Recordemos que los riñones tienen una corteza y una médula, que secreta sus propias hormonas, ¿no? Y tiene sus propias funcionalidades. En esta zona del riñón, en la parte de la médula que está dentro y la corteza está por fuera, ahí el parénquima medular del riñón, pues igual tiene una menor cantidad de mitocondrias, algunas de sus células no las poseen, entonces la respiración aeróbica, que normalmente se da en la mitocondria, pues no se puede dar aquí del todo, y para cumplir la demanda. Entonces vamos a entrar en un proceso de generación de energía sin la utilización del oxígeno, ¿sale? Eso significa anaerobio, que no hay oxígeno en el proceso. También encontramos respiración anaeróbica en las células del cristalino, en el ojo y en los eritrocitos. Recordemos que los eritrocitos no tienen núcleo y tampoco tienen mitocondrias. Entonces, si anteriormente analizamos que el núcleo se encargaba de la síntesis de las proteínas a través del doblamiento del ADN, etcétera, el ribosoma, los retículos endoplasmáticos y el aparato de Golgi, si no tenemos estos mecanismos, el núcleo y las mitocondrias, que son estrictamente necesarias para este proceso, pues necesitamos encontrar otras vías para que pudiera el eritrocito realizar su función. Es decir, si la respiración anaerobia habría células que no tendrían cabida en nuestro cuerpo y por lo cual habría funciones que no se cumplirían, ¿sale? Entonces, esas son algunas de las células en donde vamos a encontrar, o algunos de los momentos en donde vamos a encontrar esta respiración anaerobia. Algunos autores dicen que está presente en todas las células, inclusive en las que tienen mitocondrias, porque es una vía que se conserva como un recuerdo evolutivo de cuando nosotros, nuestros antepasados de hace miles de millones de años, se limitaban a organismos uni y pluricelulares en una atmósfera que en aquella época, hablando de hace millones de años, no había oxígeno, sino que por otro lado había concentraciones de otros gases que no eran compatibles con la vida como la conocemos hoy. Nosotros somos dependientes del oxígeno, al igual que muchas otras especies, ¿no?, celulares. Pero en esa época, en la antigüedad, en otros periodos de la evolución, en nuestros antepasados no había la disposición o la disponibilidad de oxígeno, por lo cual estas células desarrollaron mecanismos para vivir sin él. Y de ahí es de donde dicen algunos autores que viene la ruta evolutiva que traza nuestra relación con esos antepasados, ¿no? Entonces es como un recuerdo que no se ha perdido y que funcionalmente nos sigue sirviendo para casos muy particulares. Bien, ahora, entonces, la glicólisis es este proceso de respiración anaeróbica, ¿ok? De obtención de energía, más bien anaeróbica. Es también un mecanismo de regulación de la glucosa, en donde vamos a utilizar principalmente a este azúcar, la glucosa, para la obtención de energía.
objetivo principal de la glicólisis es este, la obtención de energía, puramente así. Pero se va a dar en un mecanismo con mecanismos anaeróbicos, ¿sale? Siempre va a ser va a utilizar como base a un monosacárido, que es la glucosa, que se encuentra siempre circulando en la sangre. Se encuentra en todos los vasos sanguíneos, se encuentra en los capilares, se encuentra en la matriz extracelular, atraviesa la bicapa lipídica de las células y provee energía. ¿Okay? La mayoría de este proceso se va a dar en el hígado. La glicólisis, particularmente hablando, se va a dar en todas las células, pero principalmente en el hígado. Hay otras vías metabólicas de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos que no van a presentarse en otras células. En el hígado, y por esa razón se le llama la fábrica del cuerpo, se van a dar todas las vías metabólicas de todas las biomoléculas que ya vimos. ¿Okay? Entonces, la glicólisis es una de ellas. Ahora, además de la generación de energía, de la obtención de energía por la ruptura de las cadenas de carbonos del carbohidrato, que es la glucosa, muchos de estos desechos o metabolitos de la ruta metabólica de la glicólisis van a ir a parar a algunas estructuras funcionales y otras van a terminar en el ciclo de Krebs, que es la versión aeróbica de la glicólisis o la segunda parte de la descomposición de los azúcares para la obtención de energía, que es todavía más eficiente, y esta se da en la presencia de oxígeno. ¿Ok? Voy a revisar el chat si no tenemos una pregunta. A ver, Verónica, sí. Dice, ¿puede repetir lo que era la glucogenólisis? Ándale, está bien. Recordemos entonces, gluconeogénesis era la formación de carbohidratos, principalmente glucógeno, mediante la captación de los componentes ácidos grasos, aminoácidos de las otras biomoléculas. Azúcar a partir de no azúcar, así lo quieren ver así. Ahora, la glucogénesis era obtención de azúcar a partir de carbohidratos, de elementos que componen los carbohidratos. Y la glucogenólisis era estos carbohidratos que ya obtuvimos, que ya tenemos guardados, almacenados, los vamos a utilizar. Esto es un proceso catabólico. Recordemos que ayer mismo vimos lo que eran los procesos metabólicos, que eran dos tipos: anabólicos, que era recolección de células pequeñas o micromoléculas a macromoléculas, y los catabólicos eran las macromoléculas que tenían energía contenida, las vamos a romper, a desdoblar, a utilizar. A eso se le llama glucogenólisis, que es el desdoblamiento y la utilización del azúcar liberando energía. ¿Sale? Entonces la glucogenólisis es para obtener energía y la glucogénesis es para almacenar carbohidratos y almacenar reservas de energía, lo cual implica un gasto de energía. Los procesos anabólicos consumen energía y los procesos catabólicos liberan energía. ¿Sale? No sé si quedó claro, Verónica, que era la glucogenólisis. Otra cosa, cuando vean el término lisis, igual como una herramienta de interpretación, cuando vean el término lisis, quiere decir destruir, desdoblar, partir, para utilizar, o para destruir o para matar. Por ejemplo, hay enzimas que lisan las paredes de las bacterias con el objetivo de destruirlas. Esas las tienen los linfocitos T. En este caso hablamos de enzimas que van a lisar o a desdoblar partículas, no con el objetivo de destruirlas, sino de sacar la energía contenida en ellas. Cuando vean lisis, quiere decir desdoblamiento, destrucción, utilización de sus partes de algo más grande. Verónica, entonces me respondes si respondí bien tu pregunta para que ya no retoque el tema. Ahora, Eira Liliana dice, la parte que dice presente en todas las células se refiere a la respiración anaeróbica y a la glicólisis. Sí, se puede dar la respiración anaeróbica aún en las células que tienen muchas mitocondrias, cuando hay ciertos estadios nutrimentales o ciertos procesos hasta patológicos, puede recurrir una célula a la respiración anaeróbica, aunque tenga mitocondrias, que es donde se realiza la aeróbica. Eira Liliana, no sé si respondí tu pregunta.
Y también la glicólisis se da en todas las células del cuerpo porque todas ocupan azúcares. Bien, entonces cualquier duda voy a estar pendiente del chat, ¿sale? Regreso a la presentación. Bueno, esto es solamente viendo uno de los mecanismos del metabolismo de la glucosa. Hay otras vías como la vía de la pentosa, de las hexosas, etc. El objetivo no es ahorita empaparles de esa información más de objetivo bioquímico, sino que interpretemos cómo la usamos de manera general y funcional en el organismo, ¿sale? Si ustedes ven la glicólisis como proceso bioquímico en los libros que ya les pasé, van a ver que hay un montón de fórmulas y un montón de elementos que ahorita no tiene caso que se aprendan. Hasta que entran a la licenciatura, ahí van a empezar a luchar con esos temas de manera profunda. Me gustaría que cuando lean esos libros o estos temas, lo hagan así como se los estoy presentando en este momento, que les va a servir más, ¿sale? Ahorita ponerse a hacer ecuaciones de bioquímica no tiene mucho caso. Entonces comprendan el proceso general, comprendan sus mecanismos, comprendan su utilización, comprendan su relación clínica y ya después comprendan la parte matemática del tema, ¿sale? Que lo van a hacer cuando estén en la licenciatura. Y la verdad es que es algo bastante complicado. Bioquímica creo que es una de las materias más complicadas que van a tener en la facultad. Entonces, por el momento solo comprendan el panorama general y ya luego van a rellenar esos espacios de las fórmulas matemáticas o químicas, ¿sale? Bien, esto es respecto a la glicólisis, ¿sale? Voy a pasar ahorita al ciclo de Krebs, que se relaciona estrechamente con la glicólisis, pero no únicamente con ella. Si se fijan en los recuadros negros de la izquierda, pongo anaerobia y aerobia. La glicólisis es un evento puramente anaeróbico, cuya continuación aeróbica ya entra dentro del ciclo de Krebs. Es decir, cómo se metaboliza el azúcar en un estadio en presencia de oxígeno ya forma parte de otro ciclo que se denomina ciclo de Krebs, que lo deben conocer de manera general también, ¿sale? Entonces, vamos a hablar ahora de los productos de la glicólisis. Primero, ¿cómo se da? En primer lugar, necesitamos la presencia de los monosacáridos, en este caso, glucosa. La presencia del monosacárido más la presencia de enzimas citoplasmáticas, esta interacción de estos dos elementos va a dar a reacciones químicas complejas en las que se liberan energía, calor, etcétera, calorías, cuyas fórmulas luego van a entender, para obtener 2 moléculas de piruvato, que es un metabolito de la glicólisis o un producto de la glicólisis, y 4 moléculas de ATP, que el ATP es el dólar de la bacteria con el que se dan todos los procesos, y es como la manera en la que van a poder pagar el gasto energético, ¿ok? Que tampoco vamos a analizar cómo están compuestos, enzimáticamente cómo se componen, cómo se descomponen y cómo pasan otras vías, ¿sale? En general, solamente vamos a entender esto, que la respiración anaeróbica de las células necesita y precisa siempre de monosacáridos, glucosa principalmente, pueden haber otros como la fructosa, pero eso es otra vía, y las enzimas citoplasmáticas, que son un montón, ¿sale? Ahora, ¿qué sabemos de los azúcares? Ya lo vimos en la clase pasada. Hay monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos. Tienen funciones estructurales, enzimáticas, forman parte de las proteínas, de los lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, comprendamos esta parte. Ocupamos de este monosacárido, glucosa. Y las enzimas, ¿qué sabemos? Bueno, ya vimos que las enzimas son de naturaleza lipídica, carbohidrática o proteínica, en conjunción de alguna de esas tres. Es decir, son biomoléculas conjugadas. Hay enzimas de naturaleza proteico-lipídica, hay enzimas de naturaleza proteico-glucídica, lipidoglucídica, etc. Recomendación que ustedes recuerden de lo que vimos anteriormente. Les puse algunos ejemplos dentro de las enzimas. ¿Qué podemos recordar de las enzimas? Que se van a sintetizar principalmente. Una de sus estructuras principales se va a sintetizar en el núcleo. Sale del núcleo, pasa a los ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático o a los ribosomas que están en el citosol. Recordemos que hay dos tipos de ribosomas, los que están en el citosol o en el citoplasma y los que están pegados al retículo endoplasmático. Las enzimas del citoplasma van a ser sintetizadas principalmente en los ribosomas del citoplasma. ¿Por qué? Porque la respiración anaeróbica no se va a dar en la mitocondria, porque la mitocondria realiza procesos con obtención de oxígeno y con liberación de dióxido de carbono. Pero
la respiración anaerobia no necesita de la mitocondria. Entonces, las enzimas que se sintetizaron en el ribosoma son las que se sintetizaron en los ribosomas del citosol o del citoplasma, no las que están pegadas en el retículo endoplasmático. Esas enzimas se irían a otros sitios o son las que saldrían de la célula para otras funciones. Entonces, la respiración anaeróbica se va a dar en el citoplasma, no en la mitocondria, ¿sale? Ahí es donde se va a dar la obtención de la energía. Recordemos, cuando vimos la mitocondria, dijimos que la mitocondria es la fábrica de energía de las células, la principal fábrica de energía de las células. Bueno, tenemos esta otra forma de obtención de energía sin utilizar la mitocondria, que se da solamente en la respiración anaerobia, que no es la principal del cuerpo, sino es una complementaria para algunos tejidos en algunas células. ¿Okay? Entonces, ¿qué obtenemos de la conjunción de estos monosacáridos que atravesaron la pared celular y que se van a unir a las enzimas en el citoplasma? Bueno, obtenemos energía, principalmente ATP, pero también vamos a obtener dos moléculas de piruvato. El piruvato es un metabolito de este proceso anaeróbico de la glicólisis. ¿Okay? Cuando tenemos las moléculas de energía, esas moléculas de ATP van a ser utilizadas por la célula para otras cosas, para otro montón de cosas, que en este momento no vamos a estudiar, ¿vale? Ahora, ¿qué sí nos interesa de esto? El piruvato es un metabolito de la glicólisis anaerobia. Este va a salir de la reacción enzimática que se dio del azúcar, que fue desdoblada a estos productos, y de ahí puede entrar a la mitocondria, o puede salir de esta célula y entrar en otras células que tengan mitocondrias para iniciar un proceso aeróbico. Entonces, este se puede guardar en la célula y utilizarse por la misma o en otras células. ¿Okay? Cuando entra entonces el piruvato a células donde hay respiración aeróbica, eso lo ponemos en la parte de abajo, en la parte donde dice aeróbico en negro. En la respiración aerobia, este piruvato que se formó de la glicólisis va a seguir en otras vías para muchas otras funciones, una de las cuales es en el ciclo de Krebs. Luego, recuerden, esas 4 moléculas de ATP, la célula las guarda para otras cosas, ¿okay? Que luego va a utilizar como reserva de energía. Pero el piruvato no, el piruvato se puede utilizar y se va a seguir utilizando en el ciclo de Krebs. Ahí ya no ocupamos al azúcar. El azúcar ya fue desdoblada en la porción anaeróbica de la célula. Ahora, el piruvato entra en la membrana de la mitocondria, y el piruvato más la mitocondria más una molécula de oxígeno, porque hay una respiración anaeróbica, va a liberar el dióxido de carbono, agua y más energía. Este proceso es todavía mucho más eficiente, porque si en la glicólisis obtuvimos 4 moléculas de energía, en la respiración aeróbica podemos tener 28 o 32 moléculas de energía, de ATP, ¿okay? Dependiendo del número de glucosas que hayamos, de piruvatos que hayan ingresado en la célula. Entonces, la respiración aerobia es todavía más eficiente, es un mecanismo de obtención de energía mucho más potente, que lo queremos ver así, ¿sale? Ahora, vamos a relacionar la glicólisis con otros temas que ya hemos visto. Primero, lo que atraviesa la membrana de la mitocondria, que entra en ella, es el oxígeno, mismo que se encuentra siempre en la matriz extracelular. ¿De dónde viene? Es decir, en lo que está fuera de la célula. ¿De dónde viene? Viene de los lechos capilares. ¿De dónde vienen los lechos capilares? De las vénulas y de las arterias. Recordemos que los lechos capilares están sacando, sobre todo de la sangre arterial que está más oxigenada, cierta cantidad de oxígeno, aproximadamente un 4% del oxígeno va a salir por los lechos capilares, va a pasar a la matriz extracelular y ahí, mediante un montón de mecanismos, van a atravesar la pared celular. Luego van a atravesar la mitocondria, y en la mitocondria, junto con el piruvato y otras enzimas que son un montón, van a producir la respiración aeróbica. Luego esa mitocondria, utilizando ese oxígeno que vino de la matriz extracelular, que vino de los lechos capilares, que vino de las venas, de las arterias, perdón, que vino de la aorta, que vino del pulmón, etc. Ese proceso va a liberar dióxido de carbono, y el dióxido de carbono no se va a quedar fuera de la mitocondria, va a atravesar la membrana celular
luego va a atravesar el líquido extracelular, luego va a entrar en los lechos capilares de las vénulas, en las vénulas microscópicas, y se va a recolectar en miles de millones de moléculas de dióxido de carbono para subir a la circulación sanguínea, ¿okay? Sobre todo a la circulación venosa, que luego va a pasar, recordemos, a la cava superior, a la cava inferior. De ahí regresa al ventrículo, a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y pasa al pulmón para que se oxigene y se repite el ciclo. Entonces la glicólisis no la podemos separar de ningún otro órgano, de ningún otro tejido, de ningún otro sistema. Lo podemos interrelacionar, ¿sale? Bien, esto es para terminar con la glicólisis y pasar al ciclo de Krebs. Entonces, voy a ver el chat. Christopher, entonces todos estos procesos pertenecen a la glicólisis. Los que acabo de mencionar, sí. La parte aerobia o aeróbica de la glicólisis ya viene entrando también en el ciclo de Krebs, donde se interrelaciona, es decir, donde el azúcar que se metabolizó a el piruvato o al lactato o otras opciones que no vamos a mencionar ahorita, cuando el piruvato, producto de la glicólisis, entra a la forma aeróbica, ya entra también el ciclo de Krebs. Es una interconjunción de los dos procesos, si lo quieres ver así, ¿sale? Son como inseparables, uno es continuación del otro, pero en realidad están interconectados, ¿ok? Ahora vamos a hablar del ciclo de Krebs y voy a agregar unos detalles más todavía sobre esto. Bien, si no hay más preguntas o se responde tu pregunta, Christopher, me puedes decir en el chat para que no insista en el tema y sigamos avanzando. O no regrese ahorita que continúe. Bien, voy a regresar a la presentación. Vamos con el ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs es todavía muchísimo más complejo que la glicólisis y que todo lo que acabamos de mencionar de la gluconeogénesis, glucogenólisis y todo eso. Este ciclo es en extremo difícil, la verdad. Creo que es algo con lo que uno lucha mucho cuando lo estudia. Ahorita vamos a ver no la parte matemática, no la parte bioquímica, sino la parte médica, biológica o metabólica nada más, ¿sale? Que es lo que nos interesa a ustedes, a nosotros que aprendan, ¿sale? Bien, el ciclo de Krebs entonces es la fase aeróbica, si continuamos con la glicólisis, del proceso del desdoblamiento de los azúcares para aprovechar su energía, ¿sale? Pero el ciclo de Krebs no solamente engloba al metabolismo de los azúcares. Aquí se los puse en el recuadro naranja de la parte inferior derecha. El ciclo de Krebs es la vía final e inicial también, ahorita les explico por qué, de todas las biomoléculas que ya vimos anteriormente. Lípidos, proteínas y carbohidratos tienen varias características, varias conjugaciones, varios usos estructurales, funcionales, etc. Pero cuando los lípidos, los carbohidratos y las proteínas se van a utilizar como vía energética para obtener energía, van a terminar todos siempre en el ciclo de Krebs. Entonces, hay ciertas rutas metabólicas de la proteína, hay ciertas rutas metabólicas de los lípidos, hay rutas metabólicas de la glucosa, que ya les puse en la diapositiva anterior las 4 principales: glicólisis, glucogénesis, glucogenólisis, gluconeogénesis. Esas son las 4 vías principales, no las únicas, de la glucosa. Ahora, hay un montón de vías para las proteínas y para los lípidos, ¿ok? En este caso, a ver si se los puse acá. No. Se movió esto. Bien. En este caso, aquí les puse, de hecho, en el ciclo de Krebs, alrededor de la imagen del ciclo de Krebs, van a ver la lipogénesis, transaminación, era desaminación y transaminación. Aquí lo puse mal. Estas vías son el resultado final del proceso del ciclo de Krebs. Ahora, volviendo al punto anterior, todas las biomoléculas van a terminar siempre en este ciclo, ¿ok? Por un proceso que se llama desaminación, beta-oxidación y glicólisis. La desaminación es como las proteínas van a ser lisadas, van a sufrir una hidrólisis, van a sufrir un desdoblamiento, una descomposición en sus estructuras básicas, que vimos que eran los aminoácidos. A esos aminoácidos se le van a eliminar ciertos grupos de aminos por sistema de desaminación,
Y ahí es donde va a entrar el ciclo de Krebs. El producto final de la desaminación, que es el desdoblamiento de las proteínas a través del aparato digestivo y todas las enzimas, etc. Y el producto final de la beta oxidación, que está en el recuadro gris, que es el desdoblamiento de los lípidos en sus ácidos grasos primarios y el desdoblamiento de la glucosa en el piruvato, etc. Todos van a terminar siempre por entrar en el ciclo de Krebs. ¿Cómo van a entrar? No van a entrar como proteínas, no van a entrar como carbohidratos, no van a entrar como lípidos. Esas son moléculas muy grandes. El ciclo de Krebs inicia en los productos finales del metabolismo de estas tres biomoléculas. Y lo tenemos aquí en azul. Dentro de la imagen del ciclo de Krebs que están viendo ahí, hay una parte que dice acetil-CoA. La acetilcolina es la última vía en la que se van a metabolizar lípidos, proteínas y carbohidratos. Los tres. Entonces, el piruvato, cuando entra en la mitocondria, ya no se queda como piruvato, sino a través de varias enzimas se transforma en acetilcolina A. ¿Sale? La acetilcolina A es la continuidad de la glicólisis, pero entrando ya al ciclo de Krebs, la versión aeróbica de la glicólisis, si lo quieren ver así. ¿Ok? Luego, los productos de la desaminación de las proteínas y la beta-oxidación de los lípidos o de las grasas va a terminar siempre en un montón de metabolitos, pero el último, el que va a ser el final siempre, cuando se quiera obtener energía de estas células, o de estas biomoléculas, perdón, va a ser la acetilcolina A. ¿Ok? Entonces, ese es el panorama general de por qué o de cómo funciona o cómo vamos a ver o cómo interpretaríamos el ciclo de Krebs, ¿sale? Entonces, esta es la ruta metabólica más eficiente que existe de las células aerobias, ¿ok? Vamos a utilizar oxígeno en esta ruta metabólica, ¿sale? También se va a dar en la mitocondria. La respiración aeróbica, es decir, la obtención de energía aeróbica va a ser siempre en la mitocondria. El ciclo de Krebs se da en la mitocondria. La respiración anaeróbica, la obtención de energía anaeróbica no se da en la mitocondria, sino en el citosol. Esa es la otra diferencia del ciclo de Krebs con la glicólisis. El ciclo de Krebs engloba a la glicólisis y a las proteínas y a los carbohidratos y a los lípidos. Y se da en la mitocondria, ¿sale? Al atravesar el piruvato que viene de metabolismo de los carbohidratos, va a transformarse después de atravesar la membrana de la mitocondria. Atravesando la membrana se le juntan unas proteínas, unas enzimas, y la van a desdoblar en acetilcolina. Lo mismo va a suceder con los metabolitos de las proteínas y de los lípidos. ¿Ok? Entonces, voy a relacionar el ciclo de Krebs con algo que vimos anteriormente. Estamos hablando de un proceso catabólico, porque estamos desdoblando un montón de células de cadenas grandes de lípidos, proteínas y carbohidratos en sus partes más pequeñitas. Vamos a usar la composición más pequeña de ellas, funcional y útil energéticamente hablando. Ahora, ¿a qué les iba a decir? Ya. Ahora, eso es un proceso entonces catabólico, porque estamos desdoblando macromoléculas hacia micromoléculas, ¿ok? Para obtener energía. Pero el ciclo de Krebs también es un proceso anfibólico. Recordemos que vimos anabolia, catabolia y anfibólico. Los procesos anfibólicos tenían doble funcionalidad o funcionalidad mixta. Este proceso del ciclo de Krebs, mientras está obteniendo energía de la glucosa, de los lípidos y de las proteínas, es decir, de sus partes, también en estos procesos tan complejos se van liberando ciertos metabolitos que van a funcionar estructuralmente hablando para volver a transformar estas sustancias en biomoléculas más grandes. Entonces, mientras el ciclo de Krebs está destruyendo a las macromoléculas y convirtiéndolas en energía, alguno de esos procesos, en alguna de sus partes finales de uno e iniciales de las otras, se están sacando ciertas sustancias que van a funcionar como metabolitos para que se vuelvan a generar nuevas proteínas o aminoácidos y nuevas cadenas de ácidos grasos. Entonces, es un proceso catabólico
y anabólico al mismo tiempo, con la única característica o más importante que se van a obtener hasta 38 moléculas, en este caso de ATP por glucosa. También te van a obtener otro número por las proteínas y otro número por las grasas, ¿sale? Ahora te lo estoy relacionando nada más con el ciclo de la glicólisis. Bien, entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es el ciclo de Krebs. Les puse aquí en rojo alrededor de la imagen del ciclo de Krebs la gluconeogénesis, la lipogénesis. Esto es gluconeogénesis, la explicación de cómo se iba a formar la glucosa nueva a partir de proteínas y de lípidos. ¿Se acuerdan cuando vimos glicólisis, gluconeogénesis y todo eso? Bueno, el ciclo de Krebs es el mecanismo por el cual se van a obtener los metabolitos extraídos del metabolismo de las proteínas y de los lípidos, para que en el ciclo mismo se vuelvan a reconstruir esas moléculas que utilizamos. Entonces, el ciclo de Krebs es la vía por la cual se va a formar nuevos azúcares, si la célula lo requiere, a partir de proteínas y de lípidos, ¿sale? Vamos a interrelacionarlo con la parte clínica. Ahorita vamos a las preguntas. Por ejemplo, vamos a interrelacionarlo con nutrición, con el área médica. Hay pacientes que tienen un elevado consumo de azúcar y existe la idea general de que el consumo de azúcar pues eleva la glucosa en la sangre, y eso es correcto, pero no es lo único. Hay un tipo de obesidad que se va a dar por depósitos de grasa que vienen del consumo de los azúcares. Entonces, cuando las células de nuestro cuerpo detectan que los niveles de azúcar son muy elevados a través del ciclo de Krebs, que se da en las células del hígado principalmente, más del 60% se va a dar ahí, van a obtener los metabolitos de la degeneración de los azúcares para producir grasa. Es decir, el hígado, en un intento de limpiar esa sangre tan llena de azúcar, lo que va a hacer es meter esta azúcar en el ciclo aeróbico, el ciclo de Krebs, para que se forme energía, y los excedentes los va a guardar saliendo del ciclo de Krebs en forma de grasa. Entonces, muchos pacientes que ustedes ven gorditos con obesidad, o hasta ustedes mismos pudieran tener este problema, no surgen estos depósitos de grasa, no surgen o no nacen o no se forman del consumo de grasa. Muchas veces podemos quizás no comer mucha grasa y aún así estar gorditos. Y la explicación es que no estamos comiendo mucha grasa, sino que estamos comiendo o ingiriendo mucha azúcar. Y su cuerpo, en un intento de eliminar este azúcar o de ver qué hace con ella, lo va a transformar en grasa. Por esta razón, en la imagen del ciclo de Krebs que están viendo en la pantalla, en el lado izquierdo dice lipogénesis. Es decir, la lipogénesis quiere decir lipo, grasa, génesis, formación. El ciclo de Krebs está implicado, entre un montón de cosas, en la producción y almacenamiento de grasa. ¿De dónde se obtuvo esos elementos? Se obtuvo de la proteína, se obtuvo del azúcar. Y yo lo quise aterrizar a la problemática de salud pública en nuestro país. Tenemos un gran índice de obesidad, no tanto a veces por el consumo de grasas, sino por el consumo de azúcares, ¿sale? El azúcar también importa. ¿Por qué? Porque se va a almacenar en forma de grasa. ¿Mediante qué? El ciclo de Krebs. ¿En dónde? Principalmente en el hígado, ¿sale? Diego, ¿cuántos ATPs generaba un piruvato en el ciclo de Krebs? No entendí. ¿Cuántos ATP generaba un piruvato? No, el piruvato, vamos a regresar. El piruvato y el ATP son productos de la glicólisis. El piruvato no genera ATP, sino cuando los monosacáridos fueron desdoblados por las enzimas citoplasmáticas en la célula, en el citosol, se produjeron 2 piruvatos y 4 ATP, ¿sale? Y se utilizaron 2 ATPs para cada una. O sea, prácticamente se produjeron 8, pero solo 4 son útiles, porque usaron 2 para cada producción. Pero bueno, ese es otro tema más complejo de números. No es necesario que hablemos de números ni de matemáticas, porque la verdad está un poco complicado. Se generan 2 piruvatos porque la glicólisis, estrictamente hablando, se divide en una célula de glucosa. Entonces,
Nuevamente en la cadena entran 2 y por eso se multiplica por 2 el resultado, pero ese es otro punto, ¿no? No vamos a hablar ahorita de números, ¿ok? Solamente entendamos el proceso, ¿sale, Diego? Pero en general se producen 2 piruvatos y 4 ATPs. Y se utilizaron 2 ATPs para eso, pero dependiendo de cómo lo veamos. Ahorita, ignoren las matemáticas de esto, no es necesario. Por eso no les puse números ni cadenas de hexagonales de azúcar ni nada de eso. No estamos viendo la parte química y matemática del proceso. Vamos a entender el proceso biológico nada más, ¿ok? Y sí, el desdoblamiento de las moléculas de glucosa sí generarán 38 ATPs en la vía aeróbica. Harold, en la vía anaeróbica no. En la aeróbica genera 38 ATPs. Cada molécula, ¿sale? Bien, antes de que pase, ándale, preguntas que tengan. Noah, ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? Ocurre principalmente en las células hepáticas. El ciclo de Krebs engloba el metabolismo de todas las demás biomoléculas. Y si bien, por ejemplo, la glicólisis puede suceder en todas las moléculas, en todas las células, perdón, y por ejemplo, la desaminación y la beta-oxidación puede ocurrir en células del cerebro, del páncreas, de X o Y. El proceso metabólico para todas las células se va a dar principalmente, únicamente en el hígado. El hígado es el que va a cumplir con el metabolismo de todas las biomoléculas, aunque haya células en otras partes del cuerpo u otros órganos que sí tengan una función metabólica, como la glicólisis la tiene la desaminación la tiene este órgano, la beta-oxidación la tienen estas células de este órgano, pero el que las engloba a todas estas vías metabólicas es el hígado, ¿sale? La mitocondria, sí, en la mitocondria se da el ciclo de Krebs, así es. Arias, Canul, Daniel y Esmeralda, así es. Se da en la mitocondria, atraviesa la membrana de la mitocondria y ahí se dan las reacciones metabólicas del ciclo de Krebs. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta de esto, seguimos, ¿sale? Vamos a pasar, quedan 20 minutos para el receso. Voy a aprovechar porque el siguiente tema ya no tiene que ver con metabolismo. Vamos a empezar con microbiología y parasitología, temas generales de bacterias, virus, parásitos. Bien, vamos a terminar lo que es metabolismo. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a la parte de microbiología y parasitología? Veo que aquí la presentación se me movió un poco. Voy a ver si la puedo ver mejor aquí en mi presentación de WPS. Vamos a ver. Les doy tiempo de todas maneras si tienen alguna pregunta de sus apuntes, alguna duda. Sí. Se movieron mis cuadros en que subí la presentación. A ver. Aquí no se movió tanto. No, aquí no. Parece que se lo pongo. Entonces sí la dejo aquí. Voy a dejarla. No, aquí se movió otra. Sí, se movieron los cuadros. Voy a presentar compartiendo pantalla. Voy a compartir pantalla. Donde se movió y donde no se movió lo dejamos. Ok. Deme un minutito, voy a corregir esto.
ver. Ahí está. Bien, ya se puede ver. Ok. Deme un minuto, voy a entrar. Ok, ya está. Pendiente en el chat cualquier cosa. Vamos a empezar con microbiología y parasitología, que lo voy a aterrizar de nuevo, algunos ejemplos clínicos, interrelacionar lo que hemos visto de las células, la pared celular, organelos, etc. ¿Sale? Ahí voy a darles algunos ejemplos también clínicos de cómo funcionan los fármacos en ellos y así, para que podamos ir ampliando el conocimiento. Bien, me voy a centrar en la presentación. Vamos con bacterias primero, ¿sale? Vamos a analizar bacterias, hongos y parásitos. Virus no lo vamos a ver, virus entra en virología, es otra rama más, todavía más compleja. Y no se consideran pues, seres vivos, estamos analizando derivados de la célula, organismos unicelulares, pluricelulares, vivos. Y pues el virus tal cual, junto con los priones, no se consideran organismos vivos. Bien, entonces, generalidades de las bacterias. Primero, son elementos de tipo procariota, es decir, las bacterias, junto con las arqueas, no contienen núcleo. Esa es la primera característica. Hemos estado viendo hasta ahorita la célula nucleada, sus organelos, etc. Las bacterias no carecen de un núcleo y por lo tanto entran en el reino de las procariotas. Al no carecer de núcleo, tienen una especie de estructura nucleoide donde está su información genética. También puede ser ADN o ARN, ¿okay? Pero no es un núcleo tal cual con una membrana que lo divida del citoplasma, ¿sale? Está prácticamente embebido en el mismo, ¿okay? Bien, su tamaño. Aquí es algo que ha cambiado con el tiempo esta interpretación. Usualmente las bacterias se consideraban organismos microscópicos, desde 0.1 micrómetros hasta 0.2 en promedio, y 0.1 a 0.2 las más pequeñitas, y en promedio de 1 micrómetro. O sea, esto es una décima de micrómetro, y el promedio es de 1 micrómetro. Es decir, no son visibles al ojo humano, lo cual cambió recientemente, porque ya se han descubierto bacterias de gran envergadura, hasta 2 centímetros si no me equivoco. Esto es algo de recién descubrimiento, ¿sale? De reciente investigación, y todavía está en vías de analizar esta información, pero ya es un hecho que las bacterias también hay, al menos 2 especies que no son microscópicas, sino entran ya en el orden de los milímetros y hasta centímetros. Podemos verlas a simple vista, sin la necesidad de un aparato de amplificación como el microscopio, etc. Bueno, en general, la bacteria carece de núcleo y de varios organelos. Tiene muy poquitos comparados con las células eucariotas. Es decir, nada más tenemos una cápsula, una pared celular, unos ribosomas, el nucleoide, el citoplasma, algunos flagelos o fimbrias, que son extensiones de la pared celular y que tienen ciertas utilidades que ahorita vamos a analizar. ¿Okay? Vamos a mencionar algunos de ellos más adelante. Aquí pueden ver en la imagen cómo está constituida de manera general una bacteria o una célula procariota, ¿sale? Entonces, principalmente, y lo más importante es que, número 1, no posee núcleo, ¿sale? Su cromosoma va a estar en la matriz, en el citoplasma, perdón. No está rodeado de una cápsula, a diferencia de las células eucariotas que sí tienen una cápsula rodeando la información genética donde se van a transcribir las proteínas. ¿Okay? La transcripción de las proteínas de las bacterias se va a dar en el citoplasma, ¿sale? Se va a dar en los ribosomas
que están en el citoplasma. No se van a dar en ninguna otra estructura subespecializada, como lo éramos en el caso de las procariotas, los seres humanos y las plantas, el retículo endoplasmático junto con sus ribosomas de la pared, junto con el retículo endoplasmático liso, más el aparato de Golgi, etc. No. Otra de las características de las bacterias es que la síntesis de las proteínas y muchas de las funciones que en la célula eucariota realiza el núcleo, los ribosomas del retículo, el aparato de Golgi, los lisosomas, etc. Muchas de estas funciones de los organelos especializados de las células eucariotas o con núcleo las va a realizar casi todas la pared celular, ¿sale? La pared celular, en el caso de las bacterias, es la que se encarga de reconocer, destruir, de elaborar, romper, formar enzimas, etcétera, etcétera. Es una membrana muy especializada que suple a los organelos de las células con núcleo, ¿sale? Característica, ¿por qué razón? Y es algo muy importante que quise aterrizar. ¿Por qué razón las bacterias, a diferencia de las células eucariotas, son más resistentes a entornos hostiles? De hecho, hay una clasificación, bueno, que se consideraba antes parte de las procariotas, de unas bacterias que se denominaban extremófilas, que ahorita pertenecen a la clasificación de las arqueas. Las arqueas son parecidas a las bacterias, en algún momento estuvieron relacionadas con ellas, y dentro de las arqueas hay organismos a los que se denominan extremófilos. Algunas bacterias también son extremófilas, pero no a ese nivel. Ahora, ¿por qué razón las bacterias tienen esta propiedad? Una de las principales razones por las cuales son tan resistentes a tantos medios, a tantas condiciones adversas como radiación, calor, frío, vacío, presión, sequedad, presiones osmóticas elevadas, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cualidades se la va a dar la simplicidad. Hay una regla que dice, de termodinámica si no me equivoco, no es una regla, es como un dicho en la termodinámica que dice: cuanto más complejo es un sistema, más frágil es. Por ende, las células eucariotas, que tienen un montón de aparatitos, un montón de enzimas, un montón de mecanismos, tienen más posibilidades de que alguno falle. Y les voy a dar un ejemplo. Los teléfonos de ahora, que son extremadamente caros y súper sutiles, son muy delicados comparados a los teléfonos de antes. Los Nokia, los cacahuatitos famosos, ¿no? Cuanto más simples eran, más rudimentarios, más resistentes. Lo mismo aplica para organismos complejos. Cuanto menos funciones tiene una estructura orgánica, una célula, un elemento, menos probabilidad hay de que alguna de sus partes tienda a fracasar. Esa es la primera, que las células son más simples comparadas con que las bacterias son más simples comparadas con las células eucariotas, que tenemos un montón de funciones específicas y más delicadas, que más puntos de quiebre. Bueno, vamos a ver entonces. Primera característica, ya la mencionamos, carece de núcleos y varios organelos, tiene muy poquitos comparativamente hablando. Y la segunda es que su pared está compuesta principalmente de peptidoglucanos. ¿Esto qué significa o qué implica? Principalmente los peptidoglucanos estructurales le van a dar la capacidad de resistir, al ser más simples que las paredes anfipáticas, rellenas de colesterol y otros esteroides de nuestras paredes celulares, pues le van a dar la característica de ser más resistentes, más estructuralmente más simples, pero también menos como problemáticas, si lo queremos ver así, ¿no? También la pared de peptidoglucanos de las bacterias es lo que hace que se tiñan en lo que llamamos tintura gram positiva o gram negativa, que ahorita vamos a ver también, lo cual le da también ciertas características patogénicas. Cualquier duda que tengan, le repito, estoy pendiente del chat. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican primeramente para iniciar el tema de forma más de lleno. Hay varias clasificaciones. Elegí esta que tiene que ver con el aspecto, su forma de crecimiento, su grado de antigenicidad y su genotipo. Vamos a recapitular un poquito. Tenemos 15 minutos antes del receso. Recuerden, ¿alguien se acuerda? Lo puede poner en el chat si se acuerda. ¿Qué era la antigenicidad? Hay ciertas características que tienen los agentes etiológicos de naturaleza infecciosa, como virulencia, que ahorita la vamos a mencionar, que tiene que ver con la pared celular y otros organelitos por ahí que andan en la bacteria. Era patogenicidad, virulencia, mutabilidad,
capacidad infectiva y todo esto, ¿no? Entonces, muchas de las estructuras, bueno, pocas de las estructuras que tiene la bacteria que vamos a ver se relacionan con estas capacidades. Por ejemplo, la presencia de los plásmidos, de la pared celular, de fibras y de flagelos. Eso determina qué tan virulento, qué tan patogénico o qué tan infectivo es una bacteria, ¿vale? Pero ¿alguien se acuerda qué era la antigenicidad? Ahora lo vamos a ver. Y también tenemos... no, esas son las 4 clasificaciones que les puse nada más. Bien, vamos a empezar con clasificación según su aspecto. Estamos hablando de bacterias nada más, ¿vale? Hay otras clasificaciones para virus, para parásitos y para hongos. Bien, entonces, el aspecto macro y microscópico se refiere a características que tienen que ver con el tamaño, de cuántos micrones puede ser una bacteria, de 0.1, 0.2, 1 hasta centímetros, ¿ok? Sí, ándale, Michelle. Es la capacidad de una sustancia para funcionar como antígeno, para activar el sistema inmunológico. Sí, en este caso es la capacidad de la bacteria para poder hacer desencadenar una respuesta inmunológica, es decir, lo convierte en un inmunógeno. Y ahorita vamos a ver de dónde vienen esas capacidades, esas características. Bueno, entonces, características, clasificaciones según el aspecto macro y microscópico. Uno es el tamaño. Ya vimos que hay algunas bacterias que pueden tener tamaños de 0.1 micras, las más pequeñas a 0.2. Las de tamaño medio tienen 1 micra. Y las de reciente descubrimiento y que están en vías de investigación son las que miden hasta de unos cuantos milímetros hasta 2 centímetros. Aquí les puse el ejemplo si lo quieren investigar. La bacteria de reciente descubrimiento y que vino a revolucionar un poquito este concepto, esta clasificación de las características macroscópicas y microscópicas de una bacteria es la Thiomargarita magnifica. Hay otra Thiomargarita que no sé cómo se llama, no recuerdo, que es de milímetros. La Thiomargarita magnifica es la que ha alcanzado, según investigaciones y observaciones in vivo, de 2 centímetros. Aquí les ponen una moneda en el estudio, donde se da la ejemplificación de su tamaño, ¿sale? Ahora, parece un parásito, ¿no? Porque tiene una forma como de gusano. Pues no, ahorita vamos a ver de dónde viene esta forma, ¿sale? Esa es una de las formas de clasificarla, según su tamaño. Otra es según su configuración, cómo están dispuestas una o varias bacterias que estén presentes. Y también, según la característica microscópica, cómo se van a teñir. Entonces tenemos 3 maneras de clasificarlos. Bueno, 4 maneras de clasificarlos. La primera es con características macro y micro, que tiene que ver con el tamaño, la forma y la tensión, ¿sale? De tamaño ya hablamos. De la forma, ¿a qué se refiere? Las bacterias siempre van a presentarse y las vamos a encontrar tanto en la naturaleza como en objetos de estudio, más bien en medios de cultivo, de laboratorio, en forma de cocos. Aquí están las imágenes, bacilos, coco-bacilos, que es la combinación de los dos. ¿A qué hace referencia el coco? Tal cual su nombre lo dice, redondo, como un coquito, como un chícharo, ¿no? Pero el término que se eligió fue coco. Bacilo en forma de, como de una cápsula, prácticamente, ¿no? De una medicina, una pastilla. Coco-bacilo es una forma ovoide tirando hacia un bacilo, redondo pero más ovoide. El bacilo fusiforme, que es alargado, como un pequeño platito. La forma vibrio, espirilo por espiral y de espiroqueta, porque hace pequeñas piruetas, ¿no? En general, todas las bacterias que analicemos, que veamos al microscopio, que esté en observación, que sea conocida por el hombre, por el humano, tiene una de estas formas. Ahora, hay ciertas agrupaciones de racimos, por ejemplo, varios grupos de cocos se pueden unir, como los diprococos, triplococos, etc. Ahí sí hay bacterias que van a presentarse en ciertas formas unidas a otras, variando un poquito su apariencia microscópica, ¿sale? Como el diplococo, el triplococo, etc. Bueno, esto es respecto a la configuración de sus células. Más zoom al esquema. Uy, creo que no sé cómo se hace.
Usar lupa. Creo que sí. Hoy sí, bueno, sabía. Ahí está. Se ve mejor, ¿no? ¿Me pueden decir? Verónica Miranda. Me parece que se amplió un poquito. Parece que sí, según yo, sí se puede ver mejor. Bueno, entonces, les estamos hablando de el tamaño, la forma. Ahora, también hay una forma de clasificarlos según la función. Sí, aquí está, sí aparece bien. Bueno, miren aquí, antes de que pase a la atención, aquí pueden ver esta forma de racimos de cocos, ¿sale? Este es el Streptococcus aureus, algo así. Este es una bacteria multiresistente, muy peligrosa, ha desarrollado resistencia a muchos antibióticos, por lo cual ese es un problema serio al que nos vamos a enfrentar en los próximos 50 años. En fin, así se puede ver los Streptococcus aureus, que son varias agrupaciones en forma de racimo de uva, así le llaman algunos autores, ¿no? En la que se ven agrupados los pequeños cocos de esta bacteria, ¿no? Ok. Vamos para la tinción. Dentro de las características que estamos analizando de la forma, el aspecto macro y micro, la tinción es una de ellas, ¿sale? Hay bacterias en general, pero no únicamente, que se denominan gram positivas y gram negativas. Hay dos excepciones, aquí les puse la micobacteria y la micoplasma. Es decir, estas dos bacterias, estos dos grupos de bacterias más bien, porque no son una bacteria, sino grupos de bacterias, las micobacterias que tienen características como de hongos y la microplasma, no se van a teñir, pero casi todas las bacterias que ustedes puedan encontrarse en el día a día, en su piel, en su garganta, en sus intestinos, prácticamente todas van a tener una de estas dos características, o van a ser gram positivas o gram negativas. Para resumirlo a grandes rasgos, las gram positivas se van a ver moradas o púrpuras, si lo quieren ver así. Hay otros que dicen morado o púrpura. No sé si se señaliza. Sí, ahí está. Se van a ver moradas o púrpuras, son estas de aquí. Y las gram negativas se van a ver rojas. Ejemplos de las gram positivas, Streptococcus aureus, que es el que les mostré en la esquina inferior derecha hace ratito, que se ve como dorado. Y en el caso de las gram negativas, la E. coli. Ahora, ¿qué es lo que determina, entre otras cosas, la gram positividad o la gram negatividad? Lo que determina que el colorante se adhiera a la pared o a la membrana celular de la bacteria es la presencia de los peptidoglucanos que están aquí, ¿sale? Entonces, las bacterias gram positivas van a tener una gran concentración de peptidoglucanos, cosa contraria en las gram negativas. No sé si se ve. Aquí. No me aparece el cursor. Sí, sí se ve. Aquí está. Esto es la parte de los peptidoglucanos. Lo voy a señalar primero y ahorita lo vuelvo a crecer. Peptidoglucanos son esas cadenitas moradas de ahí. Y las de acá. ¿Sale? Esa es la principal diferencia por la cual la tinción va a adherirse a la pared de una y no de la otra. Entre otras cosas, esa es una de las razones por la cual se van a presentar esas tinciones, ¿sale? Ahorita aquí pueden ver en esta imagen un adelanto de las paredes de las bacterias gram positivas, como las de arriba, y las gram negativas, como las de abajo. Las de abajo tienen una membrana externa. Las bacterias gram negativas tienen una característica que no tiene ninguna otra célula, ni eucariota ni procariota, que es la membrana externa. ¿Okay? En esa membrana externa, si ustedes se fijan aquí, van a ver que hay lipopolisacáridos y van a ver otro tipo de biomoléculas conjugadas, y eso en las bacterias gram negativas es lo que les confiere la capacidad que ya vimos, que es la virulencia, patogenicidad e infectividad.
Muchos de estos lipopolisacáridos pueden atravesar, más bien pueden desprenderse de la membrana externa de las bacterias gram negativas, y estos lipopolisacáridos, que son moléculas de lípidos con polisacáridos, azúcares de cadena larga, pueden salir de la membrana externa de la bacteria gram negativa en este caso, y eso puede desencadenar una respuesta inmune. Es decir, la pared, la membrana citoplasmática de la bacteria gram negativa no tiene ribosomas como las células eucariotas, no tiene retículo, no tiene aparato de Golgi, sino que su membrana, ahí se van a configurar o se van a interconectar, a hacer las conjugaciones de esas macromoléculas, y eso es lo que determina la capacidad antigénica o inmunógena de esas bacterias, ¿sale? Los lipopolisacáridos pueden interpretarse como toxinas en algunas infecciones bacterianas. ¿De qué tipo de bacterias? Gram negativas. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Bien, entonces diferencias de las gram positivas con las gram negativas: el color en primer lugar, y en segundo lugar, que las gram negativas contienen esta membrana externa, ¿ok? Y una menor cantidad de peptidoglucanos, ¿sale? Lo cual hace que no se tiñan de la tensión como las gram positivas, ¿sale? Bueno, esto es respecto a su aspecto macro y microscópico. Vamos con, según la clasificación, según su crecimiento. A ver, son las 5, ya tengo que son las 5:20. Bien, vamos a terminar entonces ahorita esta primera parte y nos vamos a un receso de 20 minutos. Volveríamos a las 5:40, ¿sale? Para que continuemos. Si tienen alguna pregunta regresando, la pueden hacer sin ningún problema. Haremos un receso entonces.
Espere um antojito de manhã, nacionó mi Oscar. Mi Oscar, un antojito de medianoche, no mi buen Oscar. ¿Qué tal mi exquisito manjar, mi Oscar, solo para acompañar esta oscura noche? Quesadillas con cachete de res en chile guajillo, nada como una buena tortilla de maíz. Quedarían criminales esas quesadillas con un caldito para que no se atore en la garganta. Provecho, mi Oscar. Después de esa rica cenita se viene bien un postrecito, sabe mi Oscar. Yo creo que lo mejor es tener un antojito de mañana, nacionó mi Oscar. Mi Oscar, un antojito de medianoche, no mi buen Oscar. ¿Qué tal mi exquisito manjar, mi ¿Qué tal? Volvimos, a ver, no sé si ya... Ok, creo que ya regresamos, ¿verdad? Sí. Una disculpa, parece que se escuchó algo en mi micrófono. Bien, continuamos con... ya vimos el aspecto macro y microscópico. Voy a compartir la pantalla. De nuevo en el... para que ustedes puedan ver sus pantallas, mi presentación, y pueda yo señalizar correctamente todo lo que sea de interés. Bien, estoy pendiente del chat por cualquier cosita. Ahorita vimos ya aspecto macro y micro, tamaño, forma y configuración de intención. Ok. Bueno. Seguimos con la parte del crecimiento. Según las bacterias también se pueden clasificar según su forma de multiplicarse, según qué necesitan más bien para crecer y para multiplicarse, ¿sale? Y hay tres formas diferentes de hacerlo. La primera es según si necesitan o no necesitan del oxígeno. Es decir, tenemos bacterias que ya vimos que son gram positivas o gram negativas. Una bacteria gram positiva puede ser anaeróbica o aeróbica. Entonces ya tenemos dos posibles nombres. Es bacteria gram positiva, anaeróbica. Ahora, no es tan sencillo, dada la enorme plasticidad que tienen las bacterias y también su gran capacidad de resistencia y de adaptarse y de evolucionar muy rápido, por cierto, que es una desventaja a la hora de luchar contra ellas, es que pueden convertirse también las que son aerobias en anaerobias, facultativas o temporales, si lo quieren ver así. O es decir, bacterias que en un medio normal ocuparían una cantidad X de oxígeno, si en ese medio nosotros de manera deliberada o accidental por cualquier cosa en el medio ambiente se llegan a encontrar privadas parcialmente de oxígeno, pudieran llegar a sobrevivir. Ejemplo, vamos a poner que tenemos el Streptococcus mutans, que es el de la caries, ¿no? Este es un Streptococcus aerobio facultativo, es decir, si nosotros cuando estamos, por ejemplo, hablando, entra aire en nuestra boca y el estreptococo
utiliza la glucosa, la fructosa de nuestra dieta para multiplicarse y crecer, pero también el oxígeno. Ahora, cuando dormimos en la noche, nosotros cerramos nuestra boca y el oxígeno que hay en la boca ya es mucho menor, prácticamente nulo. El oxígeno en la noche está pasando solo por la nariz y en cambio en el día en la boca mientras hablamos. Este Streptococcus mutans, que es el que genera la caries, es un estreptococo aerobio facultativo. ¿Qué significa? Cuando estamos en la noche con la boca cerrada y el oxígeno no está entrando en la boca, en los dientes, y que ocuparía normalmente el estreptococo para vivir, pues opta por vías anaeróbicas y puede hacer algunas funciones sin morir. Y cuando amanece el día siguiente abrimos la boca y otra vez vuelve a oxigenarse bien. Entonces, este es un ejemplo de aerobia y anaerobia a la cual pueden aludir algunos microorganismos como las bacterias, también los parásitos y también los hongos. Pueden ser aerobios y anaerobios, ¿no? En este caso, los que tienen la mayor capacidad de adaptarse al medio son las bacterias, ¿sale? Aquí les puse una imagen de un medio de cultivo donde tenemos en el lado izquierdo, aquí, en el lado de izquierda a derecha, según tenemos una alta concentración de oxígeno hasta una baja concentración de oxígeno para que las bacterias puedan crecer o multiplicarse. Le voy a dar un poquito de zoom para los que no tengan buena visión. Aquí, entonces, hay aerobios estrictos, aerobios facultativos, es decir, los aerobios estrictos, otro ejemplo, ¿no? Tenemos al Spirocheta, a la Treponema pallidum, por ejemplo, ¿no? Entonces, este microorganismo, vamos a suponer, no estoy seguro, la verdad, pero vamos a suponer que es un aerobio estricto. Él crece o ella crece, la bacteria crece en un medio donde hay rica cantidad de oxígeno. Por alguna razón, en ese tejido, en ese órgano, o X o por Y motivo, se le priva de oxígeno a esa bacteria, va a morir. Después de ciertos minutos, horas o días va a morir. En cambio, las aerobias facultativas pudieran perder un poco de tiempo el oxígeno o hasta largas cantidades de tiempo sin llegar a morir del todo. O sea, se pueden adaptar un poquito. Luego tenemos los anaerobios estrictos, ¿sale? Que en este caso tenemos bacterias que tienen obligadamente que estar en una atmósfera sin oxígeno. Entonces, los anaerobios estrictos, por el contrario de los aerobios estrictos, necesitan que no haya oxígeno. Algunos ejemplos se les voy a dar. Voy a hablar de mi área, ¿no? De odontología. Hay algunas infecciones de las mucosas en la boca, por ejemplo, del labio, de la encía, del hueso, del mandíbula o maxilar, que inician el proceso degenerativo, como ponemos ustedes en su muela. Vamos a poner que ustedes tienen una muela picada. En esa muela picada hay bacterias aerobias, hay muchas bacterias aerobias facultativas y algunos anaerobios tolerantes, ¿no? Es decir, pueden vivir sin oxígeno, pero también pueden resistir un poquito con oxígeno. Cuando esa caries de ustedes va bajando, creciendo, cuanto más profunda es la caries, en este caso del ejemplo, en su muela, ¿no? En la primera muela de abajo, las bacterias que estaban arriba, que eran aerobias, van a empezar a cambiar las líneas bacterianas a otras, van a crecer bacterias ahora que ocupan cada vez menos oxígeno. Entonces, si ustedes agarran una muela picada, las bacterias que están en la parte de arriba van a ser aerobias estrictas o aerobias facultativas o anaerobios facultativos o tolerantes del oxígeno, ¿no? Pero cuanto más bajan, van a encontrar menos aerobias estrictas, más aerobias facultativas y cada vez más anaerobios, hasta que llega un punto en el que, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? De la caries, la infección de la caries llega hasta el hueso y ya la cavidad está tan honda y está rodeada de tejido, líquido crevicular y otros tejidos del diente, de la muela y del hueso, que el nivel de oxígeno ya no es prácticamente existente, ya no hay ninguna cantidad de oxígeno. En estos casos, en estas infecciones de las encías y los huesos de la mandíbula y de otros tejidos, van a haber una mayor cantidad de aerobios estrictos. Y una forma de combatir, por ejemplo, a estas infecciones, si algunos de ustedes han visto una persona que se les hincha la cara, que tiene un absceso, en el absceso no hay oxígeno, el absceso está rodeado del epitelio queratinizado de la encía, el tejido conectivo de la encía, y en la base está el hueso. Entonces, ese círculo de absceso de esa persona con la muela hinchada, con la cara hinchada, o cualquier otro tejido hinchado donde hay un absceso, no hay oxígeno. Entonces, las bacterias, en este ejemplo, son
anaerobios estrictos y alguno que otro facultativo. Entonces, en este particular ejemplo, para vencer a las bacterias, si son aerobias estrictas, le quitamos el oxígeno. Si en el caso de la infección de la encía del hueso son anaerobios estrictos, les metemos oxígeno. ¿Cómo podemos meter oxígeno para que se mueran? Cortamos el absceso, se abre, se drena el pus y entra oxígeno. Eso más los antibióticos ayuda a que las bacterias que son estrictamente anaerobias se vayan a morir, ¿sale? Entonces, la oxigenación y la desoxigenación de un medio puede matar o no algunas bacterias. Las que son estrictas van a morir, las que son facultativas se pueden adaptar, ¿sale? Esto es respecto a su crecimiento en el aspecto de su respiración, si es anaerobia o aerobia, ¿sale? Retomamos cualquier pregunta que tengan, le repito, estoy en el chat pendiente. Luego tenemos otra forma de cómo se multiplican y crecen. Si son capaces o más bien si son capaces de crecer requiriendo de ciertas sustancias. Aquí les puse unas placas de Petri, si no me equivoco, así se llaman. Ustedes están recién saliendo de hacer estos experimentos, me imagino, ¿no? Entonces, creo que son las placas de Petri, ¿no? Aquí tenemos el agar sangre, el agar celulosa, agar no sé qué cosa, hay un montón de medios de cultivos, ¿no? Ahora, no todas las bacterias van a crecer en estos medios. Cuando se pone un medio de cultivo que tiene carbohidratos, oligoelementos, minerales o vitaminas, se hacen ciertas inoculaciones de ciertas bacterias y con el paso de los años y hasta a estas alturas de nuestra investigación científica sabemos que hay bacterias que no van a crecer si no hay específicamente una fructosa o específicamente una galactosa o específicamente una sacarosa. Un ejemplo para que quede más claro, vuelvo a mi área que soy odontólogo, ¿no? Hay el Streptococcus mutans y otras especies bacterianas que se dan en la caries, en las infecciones de la boca y de los dientes, necesitan específicamente a la fructosa. Muchas de esas bacterias, si no encuentran fructosa, no van a crecer, o si no encuentran sacarosa, no van a crecer. Por esa razón, hay algunos, y eso es un dato general, ¿no? Hay algunos dulces, algunos chicles, sobre todo hoy en día, algunos chocolates que se están endulzando con stevia, con otras sustancias que también son no diabetogénicas, ¿no? Y esas azúcares nos sirven para que las bacterias de sus dientes les generen caries. Entonces, esta forma de crecimiento relacionada con los nutrientes específicos que necesita una o dos o tres o X cantidad de bacterias nos sirve hoy en día para poder combatirlas. En el ejemplo que les acabo de dar, pero no es el único, en mi área les estoy hablando, son los dulces o las azúcares que no son cariogénicas. Si ustedes comen fructosa, galactosa, sacarosa, esos azúcares, esos carbohidratos son cariogénicos, además de que son diabetogénicos, ¿no? Van a elevar los niveles de azúcar en la sangre, pero si consumen o buscan productos que no sean cariogénicos, como el maltitol, el xilitol, la sucralosa y la stevia y todos estos, esos azúcares, en una, no elevan los niveles de azúcar en la sangre, es decir, no son diabetogénicos, y dos, tampoco son cariogénicos. Entonces, si quieren evitar tener diabetes y caries, pudieran consumir algunos azúcares que no tienen la capacidad de generar energía para estas bacterias. Evidentemente, si nos ponemos a investigar qué bacteria se alimenta de qué cosa, tardaremos 5 horas en la clase. Entonces, esa es una información general, les repito. Ya cuando ustedes tengan la información específica en el libro, van a ir pudiendo analizar las cepas bacterianas que se alimentan de qué o de X o Y producto, ¿no? Pero bueno, se pueden clasificar según las que son, las que necesitan de ciertos lípidos, carbohidratos, proteínas, aminoácidos, etc. Es decir, nutrientes específicos para crecer. Si no los tienen, no van a crecer. Aunque les pongas otro tipo de comida, por decirlo así, la bacteria no se puede alimentar, no tiene las enzimas. Bueno, la explicación por qué sucede eso, ¿no? Hay bacterias que secretan ciertas enzimas, como, no sé, la fructasa, ¿no? Es una enzima que va a desdoblar solamente las azúcares de la fructosa. No tiene la de gluconasa. La D-gluconasa es una enzima que va a secretar la pared celular de la bacteria para romper las cadenas de glucosa. Entonces, le puedes poner a una bacteria que tiene las enzimas para desdoblar a la glucosa, le puedes poner fructosa, pero como esa bacteria no tiene las enzimas para desdoblar ese carbohidrato, se va a morir, aunque tenga comida alrededor, ¿sale? De ahí viene esta clasificación. Les voy a pasar hoy el libro de microbiología, donde sacamos esta información, para que lo tengan, y ahí van a poder ampliar muchísimo más esta información, ¿sale? Luego tenemos otra clasificación, bueno, una subclasificación del crecimiento, que es la que tiene que ver con los productos metabólicos. Esto se refiere a
cuando la bacteria se alimenta de X o Y sustancia, carbohidratos, proteínas, lípidos, aminoácidos, etc., va a metabolizarlos dentro de su citoplasma y va a excretar ciertos metabolitos o productos de desecho. Algunas bacterias son específicas para producir ácidos, otras solamente van a producir alcoholes, y otras solamente van a producir enzimas, y otras van a producir uno o dos de diferentes, ¿no? Entonces, hay maneras de saber qué bacteria tenemos en una caja de Petri, en un estudio in vitro, mediante los productos que encontramos. Probablemente no podamos ver la bacteria, pero sí encontramos un alcohol. Un ejemplo de esto, ¿no? Bueno, no tiene que ver con las bacterias, sino con los hongos. El hongo que generó la penicilina, ¿no? Que es un agente bactericida. Entonces, no se podría detectarse la presencia de este hongo al ver que hay bacterias muriendo, que fue como Alexander Fleming lo descubrió. Él no vio al hongo, sino más bien vio cómo bacterias estaban muriendo en esa zona. Entonces se descubrió la penicilina, ¿no? Es un producto de estos microorganismos. En el caso de las bacterias, pues ahorita no se me ocurre ningún ácido, ningún alcohol, pero sí enzimas. Hay bacterias que van a producir enzimas específicas que se van a unir, por ejemplo, o van a intentar unirse a la pared celular de, vamos a decir, los enterocitos del intestino. Entonces, tenemos algunas bacterias que van a crecer en el intestino porque tienen mecanismos de producción de enzimas que se van a adherir a los enterocitos del intestino, con lo cual, con la producción de esos ácidos, de esas enzimas y de estos alcoholes, desarrollan una capacidad patogénica. Ahora, tenemos una bacteria que entra en nuestro intestino, pero no tiene la capacidad de producir alguna enzima que pueda romper las uniones, las paredes o las estructuras de defensa de los enterocitos, y va a pasar de largo por el intestino. Entonces, este tipo de productos o metabolitos específicos también, además de que sirven para identificar a una bacteria o a un grupo bacteriano, también nos puede servir para determinar la característica o la capacidad antigénica o inmunógena. Hay un montón de enzimas que van a secretar las bacterias. Aquí les puse una. Voy a hablar de la beta-lactamasa. Hay un montón, igualmente podemos hablar todo el día de esto. Les voy a dar un ejemplo. Hay unas bacterias que ustedes ya deben conocer este tema, se llaman bacterias resistentes. Se los voy a pasar, Dana, el libro. Ya tengo, a Giovanna le pasé el libro anterior, el de Bioquímica de Lozano. No me acuerdo del autor, pero se los voy a pasar también, se lo envío a Giovanna para que se los envíe a ustedes. Creo que ustedes tienen un grupo, ¿no? Entonces se los paso a ella para que ella se los pase a ustedes. Y bueno, entonces, en el caso de los productos o metabolitos específicos, hay un grupo de bacterias que se llaman resistentes, que ya son muchas, por cierto, y que producen, en este caso particular, una enzima a través de la pared celular. La pared celular, la beta-lactamasa es una enzima que atraviesa la pared celular y que muchas veces está producida en en los plásmidos. El plásmido es un organelo que le provee a la bacteria la capacidad de resistir a algunos antibióticos, mecanismos de mutación para que pueda resistir al ambiente, a agentes extraños, antibióticos, etc. Entonces, esa beta-lactamasa forma un anillo protector, una cubierta protectora que tiene la capacidad de adherirse al antibiótico, y el antibiótico que normalmente destruiría la pared celular, haciendo que se lisen sus elementos exteriores y se rompa y se excrete el citosol, el citoplasma y todo se desparrame y muera la célula, esta beta-lactamasa, esta enzima, este metabolito que surge de la producción celular de la bacteria, al absorber lípidos y todos los alimentos de los que se nutre, producen un mecanismo de defensa. Entonces, las bacterias que tienen los anillos beta-lactámicos son resistentes a la penicilina, a las cefalosporinas y a algunos otros antibióticos. Esto no existía hace 100 años, es decir, la resistencia a la penicilina empezó más o menos por ahí de 1960, 50, en donde se dio un abuso y un boom del uso de los antibióticos, y bacterias que en algún momento eran destruidas, su pared celular era destruida por la capacidad bactericida de los antibióticos como la penicilina, la amoxicilina, las cefalosporinas, etc., dejaron de servir
porque las bacterias se adaptaron al medio, eran expuestas de forma constante, continua y a veces equivocadamente a antibióticos, a veces a dosis bajas, cuando no había una infección bacteriana. El paciente se autorrecetaba, los tomaba 3 días cuando deberían ser 7, o lo tomaba un día sí, un día no, etc. Un montón de cuestiones se fueron haciendo acumulativas y los genes del núcleo, del nucleoide de la bacteria, fueron recopilando esta información y fueron expresando algunos genes de defensa que se tradujeron en proteínas que luego se juntaron con otros lípidos y carbohidratos que se convirtieron en enzimas que le dieron a la célula el aprendizaje, a través del aprendizaje, la capacidad de poder resistir al antibiótico. Así pues, hace 50 años, no más, hace como 70 años, la penicilina simple podría acabar con un gran número de bacterias, pero dado el abuso y el uso excesivo y equívoco de esas sustancias, ya muchas penicilinas no están haciéndole nada a las bacterias por culpa de estas beta-lactamasas, ¿no? Ya prácticamente la bacteria puede vivir en el antibiótico y es un chiste, para ella no le hacen nada. Cuando hace 50 o 70 años, una dosis baja de antibiótico metías un grupo de bacterias y se morían a las pocas horas. Ahorita puedes agarrar una dosis muy alta de amoxicilina simple, puedes agarrar 5 gramos, 2 gramos, 3 gramos en una caja de Petri, poner esa cantidad enorme de antibiótico, inocular un grupo de bacterias y al día siguiente crecieron, cosa que hace 70 años se hubieran muerto con 1 gramo nada más de antibiótico, ¿no? De penicilina. Entonces, esto plantea un problema porque estas bacterias se piensa, y eso es una información general para que ustedes sepan y estén conscientes, sobre todo porque ustedes pueden trabajar con su familia, con sus amigos, a manera de concientización, se los dejo, ¿no? Ustedes van a ser futuros médicos, entonces tienen que empezar a pensar en los riesgos que implica el abuso de ciertas sustancias. Si ustedes ven a su papá, a su mamá, a su hermano, a su tío, a su primo, a su vecino, a un amigo, automedicándose, tienen que decirle que eso es peligroso y además va a ser, más bien ya es un problema de salud pública. Ya hay lugares en el mundo en donde hay bacterias hospitalarias, intrahospitalarias, donde no hay manera de que un paciente que se infectó con ellas sobreviva. Una bacteria que hace 70 años hubiera muerto con una pastilla, ahorita ya están matando de nuevo a varias poblaciones susceptibles, evidentemente, ¿no? Y esto es un problema en parte culpa de los médicos y en parte culpa de la población, que no tenemos conciencia. Así que pues les recomiendo, si ustedes toman antibióticos o les han dado antibióticos sin ir al médico, o si su familia tiene antibióticos a la mano y lo toma por cualquier cosita, dejen de hacerlo, traten de hablar con ellos, díganles esta información, investiguen también un poco más a fondo. La siguiente pandemia va a ser esta, la de las bacterias resistentes. Los virus van a pasar a segundo lugar. Ya hay problemas de salud pública relacionados con bacterias resistentes, multiresistentes. Es decir, ya no solamente resisten a las penicilinas, sino resisten a un montón de antibióticos más y más potentes, ¿no? En fin, esas son las 3 formas, subdivisiones de las bacterias según cómo se multiplican, según cómo crecen o cómo se dividen, cómo se expresan metabólicamente, ¿sale? ¿Ninguna pregunta? Vamos, seguimos entonces. Vamos con la antigenicidad. Aquí la antigenicidad tiene que ver, si vamos a ver luego con estructuras, ok, sí, vale. Antigenicidad tiene que ver con mecanismos de detección. Aquí los científicos, los microbiólogos, lo que hacen es clasificar las bacterias según la respuesta que haya en las cajas de Petri, en estas, cuando se les agregan ciertos anticuerpos. Entonces, por ejemplo, hay algunas bacterias que van a reaccionar a determinados anticuerpos y cuando se detecta la presencia de esta reacción, se puede determinar el grupo al que pertenecen. Se le puede poner alguna inmunoglobulina G, una inmunoglobulina M, etc. De hecho, algunos de ustedes ya tienen contacto con este tipo de clasificaciones o con este tipo de fenómenos cuando se hicieron las pruebas rápidas de COVID. Las pruebas rápidas de COVID son pruebas de antigenicidad y se detectan la prevalencia de ciertos anticuerpos para el COVID. Evidentemente son anticuerpos fabricados en laboratorio. Estos anticuerpos se ponen en un lugar, se interactúa con una sustancia y si los anticuerpos se encienden la alarma, mandan la señal de la presencia de este antígeno específico o este microorganismo específico, se puede detectar que está presente o no, ¿sale? Entonces, la antigenicidad es una capacidad de clasificar, es una forma de clasificar las bacterias según la respuesta que se da a ciertos anticuerpos, ¿sale? Por ejemplo, si yo pongo en una caja de Petri o en un papel, una tira reactiva, anticuerpos para el Streptococcus aureus que ya mencioné, ¿no?
y agarro una cepa bacteriana, pero de un bacilo, lo pongo en esa caja de Petri y los anticuerpos no van a reaccionar porque yo puse anticuerpos para una cepa específica. Así que yo puedo decir, bueno, esta persona que me pasó su muestra de saliva no tiene Streptococcus aureus. Entonces, al menos yo puedo descartar que tiene la enfermedad que sospechaba. Ahora, ¿para qué sirve esto? Si yo creo que tengo, vamos a poner un ejemplo simple. Si yo creo que tengo una faringitis estreptocócica. Si yo creo que tengo una faringitis estreptocócica, agarran un cotonete, me hacen la prueba de exudado faríngeo, agarran mucosa del paladar, de la ula, alrededor, el istmo de las fauces, y lo guardan en un tubito. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Esa persona, ese científico, ese microbiólogo, lo tapa, lo sella y lo guarda. Luego después agarra una caja de Petri, pone anticuerpos para el Streptococcus, que es 3-4 tipos de Streptococcus que se encuentran normalmente en las faringitis estreptocócicas. Si él pone en esta caja de Petri, en varias cajas de Petri, con 4 o 5 anticuerpos diferentes para este tipo de bacterias y en ninguna hay una reacción, quiere decir que esta persona que cree tener una infección de Streptococcus, es decir, bacteriana, no la tiene, y al no tenerla, no le debemos dar antibióticos. Es un uso y un ejemplo de la aplicación de la antigenicidad que se utiliza como marcadores para saber qué bacteria está o no presente, ¿sale? Y ahí se abre otro tema de discusión, y se lo digo también como información general. Casi todas las infecciones de la garganta van a ser virales. Si ustedes van con un médico y siempre les da antibiótico para la garganta, es altamente probable que su doctor esté equivocado. Por estadística, la mayoría de las infecciones de las vías respiratorias superiores son virales. Entonces, hay historias donde viene el error médico común. La mayoría de los doctores ven una infección en la garganta y toma tu antibiótico, toma tu lo que normalmente dan es un glucósido, no dan amoxicilina, dan ciprofloxacino o alguno como estos, más dexametasona y pastillas para el dolor. Entonces, es la fórmula mágica de algunos especialistas en el área de la salud, en el caso de los médicos, dar antibiótico para todos los problemas de garganta. Pero en este caso, les repito, como información general, las infecciones de garganta suelen ser causadas principalmente por virus, casi nunca por bacterias. Para que podamos dar un antibiótico por una infección en la garganta, tenemos que hacer de preferencia antes un exudado faríngeo, ¿no? Y hacer una detección de anticuerpos para ver si hay una reacción de antigenicidad. En fin, esa es otra forma en la que se clasifican, según su antigenicidad, es decir, si hay una detección mediante anticuerpos específicos. Y eso se hace en laboratorio, ¿sale? Mediante pruebas muy diferentes. La prueba de Liz es un ejemplo de esto, la prueba de COVID rápido es un ejemplo de esto, y así otras más, ¿no? Ahora, tenemos la clasificación según su genotipo. De todas las clasificaciones, ya vimos, por ejemplo, las del tamaño, la forma, X o Y, el crecimiento, la antigenicidad. La única manera prácticamente infalible de saber qué tipo de bacteria tengo en la mano o tengo en bajo estudio es con sus expresiones genéticas. Este tipo de pruebas son muy modernas, antes eran muy costosas, ya no. Y ustedes ya la conocen también, si tuvieron algún familiar con COVID. Son las de PCR principalmente, la reacción en cadena de la polimerasa y la hibridación del ADN. La hibridación del ADN no es tan común, es más costosa. Este tipo de pruebas, a la hora de analizar un genotipo bacteriano, viral, parásito, etc., son demasiado precisas, son tan exactas, tienen una sensibilidad tan elevada, porque lo que van a detectar no es la forma. Si vemos al microscopio, si vemos unos anticuerpos, pueden haber ciertos errores, pueden entrecruzar los resultados, podemos equivocarnos, pero con la expresión del genotipo se detectan ciertas cadenas de ADN muy propias de una población bacteriana o viral o cualquiera, ¿no? Entonces, la prueba de hibridación del ADN y de PCR se hace mediante enzimas y otros mecanismos de detección, pero lo que detectan son genes particulares de esa población bacteriana. Entonces, es lo más eficaz y lo más exacto que tenemos para diagnosticarlos. Si se dan cuenta, les puse el ejemplo de cómo se clasifican, pero también por qué nos sirven esas clasificaciones o para qué las usamos en la práctica, ¿no? Que es lo importante, que ustedes lo interpreten y lo podamos aplicar, ¿no? Ese conocimiento. En fin, eso es respecto a clasificaciones. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, si no hay ninguna pregunta. Vamos a ver sus estructuras y creo que con esto terminamos la parte de bacterias. Sí. Bien, terminamos con la parte de estructuras.
6:15, tenemos tiempo, sí. Vamos a hablar de las poquitas estructuras que tienen las bacterias y su relevancia clínica y algunos ejemplos. Primero, las bacterias sí tienen citoplasma como nosotros, como las que estamos llenos de células eucariotas con núcleo, ¿sale? En el citoplasma se van a encontrar rodeando, van a ir circulando por ahí los plásmidos, algunos elementos, inclusiones lipídicas, carbohidratos, moléculas de energía que va a utilizar la bacteria para sobrevivir y para nutrirse, ¿no? Y pues dentro del citoplasma también se va a encontrar el nucleoide, ¿sale? Que es donde está el ARN y el ADN, que es lo que va a detectar las pruebas de PCR y la hibridación del ADN, ¿okay? Fragmentos de estas y únicos e irrepetibles de estas cadenas de ADN y de ARN. También tenemos aquí los ribosomas. Las bacterias sí tienen, como nosotros, ADN, ARN, ribosomas. También algunas de nuestras células pueden tener flagelos, como el espermatozoide. Pueden tener algunas estructuras de la pared, como los lípidos, solo que en diferente composición o concentración, ¿sale? Entonces, el citoplasma es el que contiene todas las proteínas y los metabolitos, ¿sale? Ahí podemos encontrar también circulando sus ribosomas, que son ribosomas diferentes a los nuestros, pero sí son ribosomas porque sintetizan proteínas de una manera diferente, por una vía diferente, pero también sintetizan proteínas a través de enzimas y la recolección de información y nutrientes, ¿no? Bien, eso es lo importante del citoplasma. Ahora, tenemos el nucleoide, que es una subestructura no sin membrana que se encuentra también circulando en el citoplasma dentro de la célula y es donde se da la expresión de las proteínas de la pared celular de la bacteria para fabricar los ribosomas, los plásmidos, las enzimas que le van a proveer resistencia. En el nucleoide está la información genética que recoge las bacterias a través de su experiencia para desarrollar mecanismos de defensa, que son mecanismos de defensa prácticamente nacidos de una evolución a la que están sometidas las bacterias de manera mucho más acelerada que la de los humanos. Por esa razón tenemos la presencia de las resistencias a los antibióticos, ¿no? Tenemos los plásmidos. Esta es una de las estructuras más importantes junto con la pared celular. ¿Por qué? Estas son como pequeñas bolsitas donde se encuentran partículas de ADN, pero esas partículas de ADN tienen la capacidad de salir de la célula y de expresarse o de expresar mecanismos de protección. Si bien no son como organelos esenciales como la pared, es decir, la célula no podría vivir sin su pared celular. La célula no puede vivir sin sus ribosomas y la célula no puede vivir sin su nucleoide, pero sí puede vivir sin los plásmidos. Ahora bien, cuando tenemos plásmidos, estos proveen de manera evolutiva, si lo queremos ver así, y constante, mecanismos de resistencia, es decir, la resistencia a los antibióticos, la resistencia al medio ambiente, la capacidad de adaptarse al clima, al calor, al frío, a la resequedad, etc. Estos mecanismos suelen ser expresados por las moléculas del ADN que se encuentran en los plásmidos, ¿sale? Entonces les ayudan a dar esos saltos evolutivos para adaptación al medio ambiente. Recuerden que la evolución es la adaptación del más alto. Entonces, esta es una forma de adaptación evolutiva que viene dada por los plásmidos principalmente. También tenemos a los ribosomas, que ya mencionamos, donde se sintetizan por vías diferentes las proteínas de la pared celular, de los mismos ribosomas, de los plásmidos, etc. Tienen otras vías que no vamos a analizar, pero es parecido más o menos a la de las células eucariotas. Se van a sintetizar proteínas y ARN por otros mecanismos enzimáticos y vías metabólicas diferentes a las de las eucariotas. Tenemos aquí otra cosa muy importante y creo que es la segunda más importante después de los plásmidos, más bien antes de los plásmidos, junto con ellos es la membrana plasmática, ¿sale? En este caso, hablamos también de una bicapa, pero en este caso no tenemos el colesterol. En la membrana plasmática de las células eucariotas, las que tenemos nosotros, las plantas y otros animales, mamíferos, reptiles, etc., la nuestra tiene colesterol. El colesterol es un esteroide, como vimos en la clase pasada, que tiene una capacidad de estructura resistente. En cambio, la bicapa lipídica de las bacterias tienen ergocolesterol o algo por el estilo. Es un lípido menos resistente que el nuestro, pero un poquito más plástico, o sea, se puede adaptar a más circunstancias, ¿no? Entonces, esta estructura, la membrana, asume el rol, ya se los había mencionado al principio, de los organelos de las células eucariotas. Por ejemplo,
En la membrana, aquí está de hecho un resumen de esto. Aquí. Todo este cuadro de aquí son las funciones de la membrana. ¿Ok? Tiene la capacidad entonces de sintetizar algunas enzimas, de filtrar algunos iones, captación de glucosa, proteínas, de lípidos. Cumple la función prácticamente de los ribosomas, del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, de los centriolos, de las vacuolas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una membrana multifuncional. Y esta gran capacidad de la membrana de funcionar de múltiples formas es también una de las debilidades de las bacterias. Porque los antibióticos, hay antibióticos que son bacteriostáticos y hay antibióticos que son bactericidas, que lo vamos a ver mañana cuando veamos farmacología. Muchos antibióticos están especializados en atacar alguna parte de la membrana y al romper la cadena de funcionalidad de la membrana la destruyen. Entonces la membrana es una estructura bastante susceptible de ataque de los antibióticos y es uno de los mecanismos por los cuales los antibióticos funcionan para eliminar o destruir a las bacterias. ¿Okay? Tenemos otra estructura que no existe en las células eucariotas excepto en los hongos, que es la pared celular. La membrana citoplasmática la tenemos los seres humanos, los reptiles, la bicapa lipídica. Ahora, la pared celular es una capa externa que solamente está presente en las bacterias, y aquí está, ¿okay? Está por encima de la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática está por dentro de la pared celular, ¿sale? Solamente está presente la pared celular en los hongos y en las bacterias, pero no así en los cardiocitos, en los miocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta misma es la que le provee a la bacteria la capacidad de virulencia al generar los lipopolisacáridos, que ya lo había mencionado en un principio. Esta membrana externa de la pared celular es donde se encuentra el glucocáliz de las bacterias. Recordemos cuando vimos ayer en el tema de lípidos y proteínas y carbohidratos, hay una estructura en las células, en la pared celular, en la membrana plasmática, perdón, de las células eucariotas, que se denomina glicocáliz o glucocáliz, que es donde se encuentran algunas proteínas y lípidos con uniones de carbohidratos o azúcares que sirven para el reconocimiento celular. Entonces, el glucocáliz o glicocáliz de la pared celular de las bacterias gram negativas tiene la particularidad de que expresa genes y expresa proteínas y lipopolisacáridos que le dan esa gran capacidad antigénica, esa gran capacidad de dañar las células. ¿Okay? Por ejemplo, en la membrana externa de las bacterias gram negativas se encuentran unas estructuras que se llaman lipopolisacáridos, que funcionan como toxinas que pueden abandonar la membrana y que se desencadenar una respuesta inmunológica. A su vez, que es una barrera de protección que aísla a la célula y que la protege ante el ataque de antibióticos o de otras bacterias que intentarán reconocerla. Bien, aquí les puse un cuadro de las funciones de las envolturas de la bacteria, ¿sale? Que ya sabemos que tienen función de permeabilidad, como todas las membranas, captación metabólica, proteínas, lípidos, producción de energía. Hay extensiones de la membrana que dan movilidad, que son los flagelos, que vamos a ver. Esas extensiones de la pared celular van a darle la capacidad a las bacterias para adherirse a algunas células, como las células del epitelio, de la mucosa del estómago, de la garganta, de los vías urinarias, etc. ¿Okay? Que producen ciertas proteínas que se van a adherir y van a dañar a las células de nuestro cuerpo. También sirven para la identificación inmunológica por lo esperado, es decir, pudieran engañarnos al modificar la cadena de azúcar del lipopolisacárido, del glucocáliz de la pared celular. Puede la bacteria cambiarla y la célula de defensa que le iba a reconocer puede confundirse y evitar desencadenar una respuesta inmunológica. Bien, vamos a seguir. Este cuadro los voy a dejar ahí para que lo tengan, los voy a pasar a las diapositivas, también lo pueden analizar. Vamos a avanzar para que vamos a terminar los demás puntos. Ok, terminamos con las bacterias en las estructuras que se denominan flagelos y fimbrias, ¿vale? Los flagelos son esta colita que también tienen, por ejemplo, los espermatozoides, que están hechos de algunas proteínas y de colágeno, algunos carbohidratos de cadena larga,
que le permiten elasticidad y movilidad. En las bacterias, las flagelas están compuestas de una proteína que se llama flagelina, que les confiere la capacidad de moverse por el medio en busca de nutrientes o escapando de un macrófago, de un neutrófilo que la quiera destruir. Es decir, las bacterias pueden reconocer a través de la pared celular, de la membrana, por medio de sus receptores en el glucocálix, los lipopolisacáridos y las lipoproteínas, quién está cerca de ella. Entonces, cuando reconocen que hay un neutrófilo, un basófilo, un eosinófilo, un macrófago, este flagelo les permite huir de estas células de defensa, ¿sale? Entonces, son estructuras que se encuentran en la pared celular como extensiones de la misma, y en este caso utiliza pues ATP para poder funcionar. Pues, también necesita de este tipo de energía, esta moneda de cambio energético. Bueno, ¿con qué se relacionan y qué es lo más importante de los flagelos? La quimiotaxis. Cuando vimos, cuando ustedes vieron el sistema inmunológico, vieron que hay algunas células de defensa que tienen esta capacidad de quimiotaxis. Hay algunos factores del complemento, algunas interleucinas, etcétera, que en el caso del cuerpo humano sirven para desarrollar esta capacidad de movilidad de los glóbulos blancos, llamándolos a las zonas en donde necesitan estar. Bueno, pues las bacterias también tienen la capacidad de moverse hacia zonas donde deseemos estar. La quimiotaxis se realiza mediante el flagelo y mediante receptores de la pared celular, a donde ellos van a encontrar, por ejemplo, una gran cantidad de azúcares, de lípidos y de proteínas en sus receptores de la pared celular. Las bacterias, van a moverse gracias a el flagelo. Es decir, pueden desplazarse a través de los vasos, a través de tejidos, a través del líquido extracelular, en búsqueda de elementos o para defenderse, ¿sale? Provida principalmente por el flagelo. Finalmente tenemos a las fimbrias, que son una especie también de flagelo, pero en miniatura. Son más pequeñitas, tienen una capacidad de movilidad menor. Es más bien para proveerles la función de adherirse. ¿Para qué sirven las fimbrias? Las bacterias que tienen grandes cantidades de fibras o fibras muy especializadas pudieran adherirse mejor a las paredes de nuestras cavidades, a nuestras mucosas, a nuestros tejidos. Ejemplo de nuevo de esto. Vamos a hablar de la faringitis, ahora sí estreptocócica. La faringitis estreptocócica es de un estreptococo. Si el estreptococo desarrolla fimbrias, estas le van a permitir adherirse a la mucosa de nuestra garganta, por ejemplo, y poder moverse por el moco que está segregado por la mucosa de este tejido y poder adherirse al epitelio de la mucosa respiratoria. Al poder adherirse a la mucosa respiratoria, pues la bacteria empieza a multiplicarse y empieza a generar signos y síntomas, ¿sale? Entonces las fimbrias son un elemento de adhesión que le pueden proveer la capacidad de patogenicidad y también de cierta virulencia. Por ejemplo, algunas de ellas van a tener la capacidad de dañar la pared celular de las células a las que se estén adhiriendo, ¿sale? Y además, algunas de esas fibras tienen la capacidad de transmitir información genética a otras células mediante, le llaman una reproducción como sexual. La fibra puede entrar en otra célula y enviar información genética, como lo haríamos prácticamente los mamíferos al hacer un apareamiento, ¿no? Pero a través de un organelo secundario. Bien, esto respecto a las bacterias. Vamos a empezar con hongos y luego con parásitos para que terminemos. Veo que no hay ninguna pregunta, entonces continúo, ¿verdad? No hay ninguna duda. Estoy checando el chat. No. Bien, vamos entonces. El libro Dana, sí, se los voy a pasar. Les digo el archivo a Giovanna Matos, y ya ella se los envía directamente a ustedes. Ahorita busco el nombre del autor de todos modos. Bien, vamos con los hongos. Este es un poco más corto. Hongos tenemos 1, 2, 3, 4 cosas. Y parásitos. Nosotros terminamos. Ok, perfecto. No nos falta mucho. Si nos da tiempo. 6:30. Tenemos a las 7. Bueno, aquí les puse igual generalidades de